Antes que nada, la gratitud a la Universidad Ángel Lombardi y a Miguel Ángel Campos. Entro en materia porque el tema es largo y complejo. Un introito o elemento de introducción para contextualizar la situación actual en Venezuela. Como bien saben los colegas que están acá y no tanto los jóvenes que están en el aula, yo soy sociólogo de oficio y de profesión. Y yo tendría dos discursos iniciales. Uno, decir que el país está en una crisis terrible, que Chávez nos está llevando, pues que está destruyendo el país, que hay que esperar la liberación de Venezuela, bla, 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 y la huelga de los estudiantes en Caracas, y tantos elementos que irritan la conciencia democrática de los venezolanos. Pero la otra introducción es más técnica. La otra introducción es la ciencia de la sociología, me dice que en Venezuela, como a su vez escribió Ángel Azago hace algunos años, aquí no está pasando nada. Yo me devano los sesos, como se decía en mis tiempos de mis padres, tratando de hallar una teoría que justifique que el país se está disolviendo. Desde el punto de vista de Pareto, circulación de las élites, Parsons, organización y estructura social, Dahrendorf, clases sociales, las clases creativas de Florida, etcétera, etcétera. Venezuela está viviendo un momento irritante para los que lo vivimos, pero desde el punto de vista histórico es un momento más. Y las preguntas que hay que hacerse es ¿por qué esto aconteció? Y en todo caso, mucho más importante, ¿qué va a pasar después? De modo que eso es un poco una introducción técnica muy larga que no viene al caso. El caso es que vengo a hablar de la universidad y del tema de la reforma, que en las empresas se llama innovación, de modo que no debe mortificar a nadie que una universidad o un sistema educativo esté en condiciones de reforma. Lo más interesante es que en Venezuela no se habla de reforma, sino al mismo tiempo de revolución. Hace muchos años, uno es viejo, me decía Luis Bertrán Prieto Figueroa, cuando empieza a hablar del pasado. Hace algunos años me contrató Naciones Unidas como experto en educación superior, un poco lo que decía Miguel Ángel, y me dieron a escoger 3 países, y yo me fui a Chile, porque estaba ascendiendo al poder Allende, con quien trabajé año y medio, porque era el país más interesante de la región en aquel momento. Yo diría que en el país más interesante de la región en este momento es Venezuela. Es en donde están pasando los cambios que ejecutables o no están siendo propuestos. Y en el caso de la educación superior, yo pienso, por lo demás, con mucho optimismo, que lo que ya este gobierno no pudo hacer, ya no lo va a hacer. Ergo, en 1999 el sistema educativo venezolano tenía la misma característica que el actual. Ciertamente que el sector privado está bajo ataque del gobierno, que las autónomas están siendo molestadas, que se están creando grandes universidades en cuanto a matrícula, como la Bolivariana y la UNEFA, pero el sistema es el mismo. Existen unas universidades autónomas, existen unas universidades experimentales, existen unas universidades privadas que se mueven porque nada es rígido. Yo siempre pregunto lo siguiente: ¿qué hubiera pasado en Venezuela si no hubiera llegado Chávez al poder? Chávez representa un cambio positivo, porque ha permitido circulación de élites, porque ha permitido nuevas personas en el escenario nacional. Si no hubiera ganado Chávez y siguiera gobernando Alfaro Cero, el país fuera rígido, el país no hubiera cambiado. De modo que la bondad de Chávez es haber movido a la sociedad, el haber planteado ciertos problemas importantes, el haber permitido un formato de gobierno inefectivo, a veces irracional, pero distinto. Y eso yo creo que es lo que tenemos que acostumbrarnos, a que la vida es siempre un panorama distinto, no es el panorama que uno se sienta a mirar al borde de un precipicio que va a estar allí, sino que el panorama es un panorama cambiante y nada refleja mejor eso que las nuevas tecnologías de la información. Vamos entonces a la conferencia. La conferencia se reduce a una cosa muy simple. Venezuela no es un lugar de expertos, sino de opinadores de oficio. En Venezuela, y por fortuna eso no es malo, todos tenemos una opinión. Un eminente hombre de la universidad, Clark Kerr,
decía alguna vez, y lo tengo citado siempre en las láminas, que cualquier profesor universitario está dispuesto, sin previo aviso, a dictar una conferencia de 1 hora sobre los fines de la universidad, con la certeza de que nadie lo va a escuchar. Es decir, y eso está bien, todo el mundo opina sobre la familia, sobre el matrimonio gay, sobre las cosas que acontecen, y sobre la universidad todo el mundo opina, eso está muy bien. Lo que pasa es que desgraciadamente nos quedamos en Venezuela solo en las opiniones, porque no tenemos a estas alturas del 2011 un instituto de investigaciones científicas en el área, como existe en Brasil, en México, en los Estados Unidos. Ha habido muchos intentos. Arturo Uslar convocó una vez a un grupo de amigos en su casa, entre ellos el padre Ugalde, para crear un instituto de investigaciones. Se hizo el proyecto, se sometió al gobierno y así muchos otros. De modo que nosotros no sabemos nada de la universidad. A mí me piden opinión y me llaman de los periódicos. Yo me niego a declarar en los periódicos. ¿Usted qué opina de la nueva ley de educación y por qué el presidente vetó la ley? No tengo información. Y yo voy a plantear acá hoy, sobre todo a los distinguidos colegas que están en el aula, qué fastidiosa sería una discusión entre dos rectores de universidades públicas o privadas, que se pusieran de verdad a conversar sobre el destino de la universidad. Y alguien le preguntara al otro, ¿en qué se diferencian los egresados de las escuelas de educación de la universidad pública y de la universidad privada? ¿Cuáles son los elementos constantes? ¿Cuáles son los elementos variables? ¿Cuánto sabe un egresado de una escuela de Derecho en Venezuela? ¿Cuánto cuesta de verdad un estudiante? ¿Cuál es el tamaño óptimo del sistema educativo venezolano? Yo puedo demostrar con números en una pizarra que excedimos el tamaño óptimo como por 4 o 5 veces. Es decir, nosotros en vez de expandir tendríamos que reducir, pero la manía de la cosmética de los números hace que haya pasado la UNEFA de 4.000 estudiantes a 250.000 estudiantes en el lapso de 4 años, sin biblioteca, sin campos deportivos, sin campos culturales, sin una visión lógica engranada con el resto del sistema, sino que se ha evaporizado el sentimiento, el ethos académico en los números y no en la calidad. Bueno, esa es la conferencia, de modo que podemos darla por terminada, excepto que yo me traje unas láminas muy lindas y las vamos a ver. Pero ese es el tema, la discusión nuestra es meramente opinática. La ministra Yadira Córdoba opina la Cecilia García Rocha, ha añadido que la oficina de la UNESCO para la educación superior está en Caracas y el gobierno venezolano la paga esta oficina y nunca se ha beneficiado de obligar a esta oficina a que haga los estudios de rendimiento, de desempeño, etcétera, etcétera. María Cristina Parra, de aquí de Maracaibo, escribió un formidable libro sobre los profesores. ¿Cuánto rinden los profesores? Arnaldo Esté averiguó qué pasa en el aula de la escuela básica. Bueno, ¿qué pasa en el aula de la escuela superior? ¿Cuánto aprenden los alumnos? ¿Cuánto enseñan? ¿Cuánto saben los egresados? El tema del reciclaje, etcétera, etcétera. Ahora bien, yo voy a pasarles algunas de las láminas. Una de las cosas que dijo Miguel Ángel, en la cual me incluyo, y entre paréntesis, si yo soy bien conocido es por una razón de longevidad. Voy a cumplir 80 años más que por mis méritos intelectuales o académicos. Pero en Venezuela y en el mundo hay un rico pensamiento sobre educación superior que se soslaya a la hora de evaluar qué vamos a hacer. Y aquí lo que hacemos es el principio del cero. Todo comienza siempre conmigo, y après moi le déluge, como se dice en francés. Luis XV decía de que después de él, nada. Yo he escuchado con estupor una frase de un funcionario de gobierno, Diosdado Cabello, que dice, este país sería ingobernable sin Chávez. No, por supuesto, sí será ingobernable porque la sociedad lo es, pero no porque el liderazgo imponga un criterio único. Y lo mismo ocurre con educación superior. En Venezuela tenemos un rico pensamiento educativo.